Buenas noches a todos. Damos inicio a nuestro séptimo tema, no nuestra séptima sesión, sino nuestro séptimo tema, que es el aporte de la Iglesia y del cristianismo a la ética y a la política. Estamos en una ocasión donde la política ha estado muy sobre la mesa, ¿verdad? Los temas anteriores han sido esos. Estamos de alguna manera recorriendo sistemáticamente los temas decisivos para el desarrollo de la humanidad: la ciencia, la solidaridad, el arte, la arquitectura, la economía, la tecnología, el derecho, y hoy la ética y la política. El tema de hoy es un poco largo, es probable que lo tenga que dejar inconcluso como tema y tenga dos sesiones, el tema de la ética y la política. Hoy una parte y el viernes que viene la segunda y última parte de este tema, ¿no? La contribución de la Iglesia a la ética y a la política. Para poder desarrollar este tema, aquí les planteo como el índice de lo que yo voy a hablar, ¿no? Podemos decir que, por un lado, la ética de la persona en tanto individuo, el primer capítulo, y la ética social, si es que se puede separar lo personal y lo social, porque todo es al mismo tiempo social y todo es personal, pero en fin, es una división clásica lo que tiene que ver con el individuo y lo que tiene que ver con las relaciones en el conjunto de la sociedad. Así que dentro de la ética de la persona vamos a aludir al el concepto mismo de persona, la idea de libertad y de igualdad, la idea y la práctica de la familia y la defensa de la vida, dentro de este tema de ética de la persona. Y dentro de la ética social nos vamos a referir a los aportes de la Iglesia y del cristianismo a las relaciones laborales, y a la ética política propiamente tal, la idea de progreso, el tema de la división de poderes. Tradicionalmente se dice que toda democracia tiene división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y finalmente la organización de la sociedad justa, los intentos de organizar una sociedad justa. Y ahí vamos a entrar al intento extraordinario que hubo de las misiones jesuíticas y el tema de la Unión Europea, y la idea que hay o que hubo detrás de la Unión Europea, más allá de las concreciones actuales, ¿verdad? Bien, ese es el panorama de lo que vamos a ir exponiendo hoy. Empezamos con el tema de la persona. Hoy nadie duda que toda la sociedad, todas las leyes tienen que ver con la defensa y la dignidad de la persona, pero ¿cuándo empieza el tema de persona, ¿no? Y la palabra persona originalmente tenía que ver con la máscara que servía a los actores para identificarse en sus roles. Es en el teatro, nosotros cuando vayamos en febrero a Éfeso, vamos a ver el teatro de Éfeso, que tiene una sonoridad extraordinaria. Bueno, los personajes utilizaban máscaras para identificarse: la máscara del héroe, la máscara del diablo, la máscara del traidor, la máscara del hombre de bien, etcétera, ¿no? Se identificaban con máscaras. Hoy en el teatro nadie se identifica con máscaras. Quizás en el carnaval sí hay un cierto caracterización de personajes a través de máscaras, ¿no? Pero las máscaras en el carnaval, en el nuestro, tiene que ver con una estética de colores. En cambio, en Brasil ya es diferente y sí hay más máscaras como identificación de personajes, ¿no? Las historias que se elaboran para el carnaval de Río, ¿no? En latín, personare
significaba lo que permitía sonar más alta la voz, porque la máscara tenía como una especie de artilugio similar al que uso yo con la mano, así. La voz se dirige más directamente a los oyentes, ¿no? Y por eso los latinos en griego, la palabra es prosopón, máscara. Cuando los latinos traducen esa palabra griega, prosopón, al latino, lo traducen como personare, lo que suena alto. De ahí viene la palabra supermercado, es un superlativo, personare. Ese es el origen de la palabra personare o prosopón en griego. Pero son los obispos, en el Concilio de Roma en el año 382, es la primera vez que utilizan esa palabra que proviene del teatro, la identificación de los personajes, para darle un contenido antropológico y teológico, ¿no? No tenían los obispos en aquella época, en el campo filosófico y en el campo teológico, ninguna palabra que pudiera diferenciar la naturaleza de las cosas, la naturaleza divina de Dios o la naturaleza humana de los hombres, de algo que identifica a alguien como irrepetible. Y entonces, como en el teatro la máscara servía para identificar a un actor con un rol determinado, entonces ahí es que los obispos deciden utilizar la palabra personario, prosopón, para decir que en Cristo, en las divinas personas, habían tres, los tres eran de la misma naturaleza divina, pero cada una tenía tres identidades propias e ineludibles, y es decir, una naturaleza y tres personas, o tres identidades irrepetibles, ¿no? Eso es el Concilio de Roma, en Roma, pero el Concilio Universal o Ecuménico, que le dio carta de ciudadanía al concepto persona, entendido como en ese contenido antropológico y teológico, es el Concilio de Calcedonia. Nosotros, cuando vayamos a Estambul, vamos a pasar por Santa Eufemia, que es la iglesia que todavía se conserva, que fue la sede del Concilio de Calcedonia, que queda enfrente a Estambul, del otro lado del Bósforo, ¿no? Bien, ahí los obispos, ya es un concilio ecuménico, tiene una validez mucho mayor que el Concilio de Roma, que es solamente de la diócesis de Roma, ¿no? El Concilio de Calcedonia es un concilio ecuménico de todos los obispos de la época, y bueno, para lo mismo, ¿no? Los obispos se valen de ese concepto teatral para decir que el Padre tenía naturaleza divina, el Hijo tenía naturaleza divina, el Espíritu tenía naturaleza divina, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu eran tres, cada uno de ellos eran una persona, o sea, un individuo irrepetible y diferente al otro. Fíjense que ese concepto, un individuo irrepetible y diferente a los demás, irrepetible, es el concepto de persona que todavía hoy utilizamos. ¿Qué es una persona? Es un individuo irrepetible, no es copia de nadie, es una identidad única e intransferible, ¿no? Eso es lo que... ese es el concepto de persona que se le da desde el punto de vista antropológico y teológico en el Concilio de Calcedonia. Desde ese momento, por lo tanto, el concepto de persona pasa a ser patrimonio del mundo cristiano. ¿Por qué? Porque para el cristianismo cada
no solamente cada una de las personas divinas tenía una identidad intransferible y una dignidad, sino que el ser humano, cada ser humano, al mismo tiempo, por ser imagen de Dios, imagen de Dios, tenía, por lo tanto, una dignidad en su ser, y por lo tanto el concepto de dignidad y persona están estrechamente vinculados uno al otro. Para hoy nadie duda que toda persona tiene una dignidad que no se le puede quitar, ¿no? Antiguamente en el mundo greco-romano, la dignidad solamente era un atributo de los poderosos. Por eso la palabra dignatario, el primer dignatario se dice cuando se refiere al presidente, ¿no? El primer dignatario. Dignos era los caballeros, los nobles, los aristócratas, los reyes, los emperadores, tenían la dignidad de su estatus social. Pero, por lo tanto, la palabra dignidad era un concepto que no estaba ligado a cualquier persona, sino que estaba ligado a un rol determinado en la sociedad. Solamente eran dignos los que ocupaban ese rol en la sociedad. El cristianismo rompe eso. ¿Por qué? Porque todo criatura es imagen de Dios y por lo tanto todos tienen la dignidad propia de los hijos de Dios, ¿no? Dice el Papa León Magno: despierta, hombre, reconoce la dignidad de tu ser, ¿no? O la carta de Diogneto en el siglo II, y lo mismo: Dios ha amado a los hombres, ha creado el mundo, a ellos les ha sometido todo cuanto existe, les ha dado la razón y la inteligencia, a ellos únicamente les ha permitido elevar la mirada hacia el cielo, los ha formado a su imagen. La dignidad de todo ser humano proviene no del cargo que se ocupa en la sociedad, sino por el hecho de que todo individuo es imagen de Dios, ¿no? Y eso es la riqueza antropológica que aporta el cristianismo al concepto de persona y su dignidad. Damos un salto ahora hacia el siglo V y VI, donde tenemos que citar a Boecio. Boecio es un filósofo estoico cristiano, ¿no? De fines del siglo V, principios del siglo VI, que él acuña la definición de persona más célebre que existe, digamos, en la historia del derecho y la historia de la ética, ¿no? Nature rationalis individua substancia es en latín, ¿no? Traducido al castellano es una sustancia individual de naturaleza racional. Así define, por lo tanto, Boecio a persona. En resumidas cuentas podemos decir, todo individuo de naturaleza racional es persona. Por eso hay personas humanas y hay personas divinas, porque Jesucristo es un individuo de naturaleza racional divino. Nosotros somos individuos de naturaleza racional humana. Los ángeles son también individuos de naturaleza racional no corpórea. Y si nosotros tuviésemos extraterrestres de naturaleza racional, tendríamos que decir que cualquier extraterrestre también sería una persona, de acuerdo a esta definición de Boecio. ¿Por qué? Porque un extraterrestre, aunque tenga forma de pulpo,
si es de naturaleza racional, es persona por ser un individuo de naturaleza racional. Independientemente de si ese individuo en concreto tiene razón o no tiene razón, o está usando o no está usando la razón, porque de hecho nosotros no dejamos de ser personas mientras dormimos, pero mientras dormimos no ejercemos la racionalidad. Si estamos en coma, no dejamos de ser persona, pero no ejercemos la racionalidad mientras estamos en coma, ¿verdad? Un niño no es persona porque es un individuo de naturaleza racional. La naturaleza humana es racional y ese individuo, ese niño pertenece a la naturaleza racional, aunque él en concreto todavía no está ejerciendo la racionalidad, porque es niño, no es autónomo, ¿no? Lo mismo podríamos decir de un esquizofrénico, no está usando la razón, pero sigue siendo persona, porque sigue siendo un individuo que pertenece a la naturaleza humana, ¿no? Por lo tanto, esta definición de persona de Boecio, este filósofo cristiano estoico del siglo V, es de hecho la definición que está inserta en prácticamente todas las leyes de Occidente. Todas las leyes de Occidente usan, diciéndolo o no diciéndolo, esta definición de persona. Fíjense que la ley uruguaya 15737, que es la ley que Uruguay ratifica los derechos humanos del Uruguay, esa ley dice: persona es, a los efectos de esta ley, todo ser humano. Así define persona. Claro, cuando una ley utiliza un concepto que es ético, como en el caso de persona, o filosófico, tiene que decir cómo va a utilizar ese término. Y entonces la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue la convención que todos los países americanos ratificamos, nosotros ratificamos en 1985, cuando recuperamos la democracia, dice en el artículo 1, eso, ¿no? O 1 o cuarto, no me acuerdo bien, pero persona es todo ser humano. Es esta definición de persona. La misma. Basta con que podamos demostrar que hay un individuo de la especie humana, ese individuo de la especie humana es persona. Por eso es la oposición al aborto, por eso fue que en su momento Vázquez veta la ley del aborto, porque va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, va en contra de la Declaración Universal de Derechos del Niño, etcétera, etcétera. Bueno, pero esta es la definición más célebre de Boecio. En el siglo XII, Santo Tomás de Aquino también tiene saca las consecuencias de que o reflexiona sobre cuál es el origen de la dignidad humana, de la dignidad de toda persona, y al igual que la carta de Diogneto que citamos antes, Santo Tomás de Aquino centra que la dignidad de la persona es por el hecho de ser imagen de Dios. Su imagen, la imagen de Dios, es el hombre, ¿no? Al nombre de persona corresponde la propiedad esencial de dignidad. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la diferencia del mundo greco-romano, la dignidad era propio de los dignatarios. Para el cristianismo, la dignidad está asociada a todo ser humano en la medida que todo ser humano es criatura de Dios, ¿no? La persona es la realidad más digna de cuanto existe, dice la Suma Teológica. La fe en la creación nos lleva al conocimiento de la dignidad humana. No es por casualidad que en la historia de la humanidad
los primeros teólogos, o los primeros autores que titulan libros relacionados con la dignidad del hombre sean los teólogos. Gianosio Manetti, que fue secretario del Papa Nicolás V, que fue el que fundó la Biblioteca Vaticana. La Biblioteca Vaticana es de las más grandes bibliotecas que existen en el mundo. Fue fundado por el Papa Nicolás V. Escribe este libro que es justamente de dignidad y excelencia del hombre, ¿no? Era un teólogo, filósofo. Como les dije, el Papa le pide que empiece la Biblioteca Vaticana, ¿no? El otro teólogo también es Pico della Mirandola, dominico, filósofo italiano. Acá tienen la tapa de su libro, Discurso sobre la dignidad del hombre. Y el otro tercer autor que en la historia de la humanidad dedica un libro a la dignidad del hombre es Hernán Pérez de Oliva, un teólogo moralista español. No es por casualidad que sean los teólogos los primeros que se ocupan de profundizar sobre la dignidad de todo hombre, no la dignidad de los dignatarios o de los gobernantes, sino de todo hombre, porque todo hombre, retrocedo a la anterior, todo hombre es imagen de Dios, ¿no? Y por lo tanto tienen la dignidad más grande. Tomar a toda persona siempre como fin en sí mismo y nunca como un medio, precisamente la característica de la persona es que es inviolable en su dignidad, nunca puede ser utilizada como un instrumento al servicio de otros, ¿no? Como un esclavo de otros, nadie puede ser utilizado, sino que toda persona, por ser persona, tiene una dignidad que nadie le puede quitar, ni los poderosos ni nadie. Ese es el valor por excelencia de la ética cristiana. La ética cristiana defiende precisamente esto, que toda persona merece ser tomada siempre como fin y nunca como medio, aunque esa frase en concreto es de un filósofo ilustrado cristiano que se llamó Kant, ¿no? Es la base de la ética que subyace a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto ya es un párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que saca las consecuencias de esto. Pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de 1948, posterior a la guerra. Cuando termina la guerra, los países del mundo fundan las Naciones Unidas, ¿no? El derecho internacional, como vimos la vez pasada, el primero que tematiza el derecho internacional es Francisco de Vitoria, un teólogo dominico de la escuela de Salamanca, ya lo vimos la vez pasada. Bien, las Naciones Unidas es el organismo que intenta buscar una convivencia universal de los pueblos y naciones de la tierra, ¿no? Y en el preámbulo de esta declaración tan importante que se aprueba el 10 de diciembre de 1948, dice así: considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han afirmado su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y en la igualdad de derechos de los hombres y mujeres, ¿no? Esta palabra, dignidad, no de los dignatarios, sino dignidad de todos los seres humanos, es obvio que tiene una gran influencia de esa tradición ética cristiana. No es por casualidad que el redactor principal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es Jacques Maritain, un filósofo tomista
fundador del personalismo ético, de enorme importancia. Cuando las Naciones Unidas conformaron una comisión para redactar la Declaración Universal de Derechos Humanos, quienes lo redactaron, quienes aprobaron esa Declaración Universal de diciembre del 48 fueron 47 países. Actualmente somos 204, 205 países en el mundo. 47 fueron los que estaban en el tiempo de la guerra y que ratificaron esa declaración. Pero los que redactaron esa declaración fueron solo 18 países. Dentro de esos 18 países estábamos nosotros los uruguayos, ¿no? Pero la que presidía esa comisión de 18 países que estaban redactando la Declaración Universal fue la viuda del presidente Roosevelt, que no por ser viuda del presidente era la que estaba presidiendo la comisión, sino porque era una de las más brillantes juristas que tenía los Estados Unidos, ¿no? O sea, ubíquense después de la guerra, ¿no? Terminada la guerra. En esos 18 países estaba Egipto, Irán, fíjense Irán ahora con todos los líos, Irán, Egipto, India, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Venezuela, nosotros, Chile, Cuba, todos esos países éramos desde los 18. Pero en un momento dado se estancaron las cosas porque Rusia, que era bajo régimen marxista, empieza a atisbar, a poner dificultades, porque ya empieza la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Entonces la viuda de Roosevelt se dio cuenta que si la cosa se dejaba extender mucho podía estar. Entonces convoca a una comisión de sabios de la UNESCO. Y la UNESCO convoca a los mejores sabios de la época. Convoca a Gandhi, a Rabindranath Tagore, en fin, y muchos otros sabios de la época. Y entre los cuales convoca a Jacques Maritain, que era embajador de Francia en la Santa Sede, un gran jurista y un gran filósofo, ¿no? Y en esa comisión de sabios él había publicado un libro en el año anterior titulado Los derechos fundamentales de todo ser humano, los derechos fundamentales de todo ser humano. Y la comisión de sabios vio que el contenido de ese libro de Jacques Maritain, como les dije, filósofo tomista por Tomás de Aquino, siglo XII, el gran teólogo y filósofo medieval, él es el que le da un toque final o prácticamente elaboran un borrador, y él elabora un borrador, y ese borrador es el que pasa a la comisión de los 18, que es retomado finalmente, y evidentemente, que es el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, obviamente tiene la impronta, la influencia de Jacques Maritain, ¿no? La Convención, la Declaración Universal de Derechos Humanos se ocupará justamente de garantizar la dignidad y el valor de la persona humana y la igualdad de derechos de hombres y mujeres de todo el mundo. Obviamente el concepto de persona y de dignidad de todo ser humano tiene sus consecuencias en diversos temas, donde el cristianismo ha tenido un peso muy claro y una influencia muy clara. Estamos abordando el tema de los aportes del cristianismo al campo de la ética. Después vamos a ver el campo de la política, pero obviamente el cristianismo, con el imperativo divino de no matarás,
que es judeo-cristiano, ¿no? La alianza, la primera alianza ya formula no matarás. En la moral cristiana evidentemente hay una continuada oposición a la aniquilación de toda vida, ¿no? La aniquilación de la vida en el infanticidio, en el homicidio, en el aborto, en la eutanasia, en el suicidio, en la pena de muerte, en la guerra, entendidas guerra solo como defensiva, no como guerra meramente ofensiva para acumular poder, ¿no? El cristianismo nunca aprobó la guerra ofensiva. Aprobó la guerra como una autodefensa del pueblo para que un invasor no aniquile al pueblo. Y ese es el sentido que tiene el ejército, etc., ¿no? La misma palabra criatura que nosotros usamos tan frecuentemente referida a los niños, tiene un origen claramente religioso. ¿Por qué decir un niño chico llamándolo criatura? Bueno, obvio, porque es criatura de Dios, ¿no? La vida de cada persona, porque cada persona es digna y nadie le puede quitar su dignidad, eso implica también la oposición a la eliminación de la vida física, ¿no? La dignidad del no nacido estuvo siempre presente en el cristianismo. Ya la Didache, que es un documento de fines del siglo I, que ya lo cité antes, hay una condena absoluta de todo tipo de aborto. En el concilio de Elvira, en el año 305, se excomulga definitivamente a la mujer abortadora, que elimina la criatura de su vientre. El concilio de Nicea en el año 325, nosotros vamos a pasar, cuando vayamos a Turquía, vamos a pasar por la iglesia de San Juan, donde fusionó el concilio de Nicea. En el canon 21 fija una penitencia de 10 años, y la penitencia significaba ayuno y solo pan y agua. 10 años de ayuno en base a pan y agua para la mujer abortadora. Como se dan cuenta, eso significa, pone el aborto al nivel de cualquier homicidio. Y bueno, y así a lo largo de los siglos, los diversos concilios, los diversos teólogos, hay una tradición unánime de que apenas se puede mostrarse que hay un ser humano, ese ser humano debe protegerse contra el aborto, ¿no? De hecho, la Convención Americana de Derechos Humanos dice en el artículo 4.1, todo ser humano tiene derecho a la vida, y en particular desde el momento de la concepción, dice la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y esa fue la razón por la cual Vázquez en su momento vetó la ley del aborto, cosa que después no lo hizo Mujica, ¿no? No solamente el concepto de persona tiene una influencia del cristianismo, sino el concepto de defensa de la vida, y la oposición radical a todo tipo de homicidio, por lo tanto una valoración excelsa de la vida de cada individuo humano, sino que la misma idea de familia occidental es de base cristiana. Y aunque hoy se ha aprobado leyes, por ejemplo, del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, sin embargo, el mismo concepto del matrimonio igualitario tiene una base cristiana. ¿Por qué lo digo? Primero intentemos entender el concepto de la familia greco-romana, contrastando contra el concepto de familia que introduce el cristianismo en Occidente. ¿Cuál era el concepto de familia greco-romana? Entendía el mundo griego y el mundo romano que la familia se justificaba
como una comunidad social basada fundamentalmente en intereses materiales comunes. El pater familia tenía interés en tener procreación, tener descendientes. Por ejemplo, por lo tanto, la procreación y el mantenimiento de los bienes materiales, ¿de quién? Del padre de la familia, del pater familiae. La familia, en el sentido greco-romano, era dependiente del poder del pater familia, que mantenía o no mantenía la familia según su interés. Hay un texto muy antiguo del siglo, un papiro que se descubrió hace unas cuantas décadas, muy antiguo, del siglo I, que es una carta que le manda un soldado romano a su esposa. Y le dice en esa carta, él estaba destacado lejos de donde estaba su mujer, y le dice, te mandaré el dinero cuando regrese, no sé cuánto, no sé qué, te encomiendo a nuestro hijo. Si es varón, cuídalo. Si es mujer, deséchala. ¿Qué significado tiene esto? Que el pater familia era el que mantenía o el que decidía quién debía nacer y quién debía no nacer. Es decir, el concepto de familia greco-romana no era una comunión entre un hombre y una mujer, sino que era la supremacía del varón sobre la mujer, porque eran parte de sus intereses. La prole era parte de sus intereses materiales y familiares, o sea, un hijo. ¿Por qué ese soldado romano quería tener un varón? Porque quería tener descendiente. La mujer no era heredera. Por lo tanto, en el concepto greco-romano, el control de los deseos era dependiente de los intereses del varón. En este caso, ¿cuál era el deseo? El deseo de desechar la niña, y de cuidar y proteger al varón que surgiera, ¿no? ¿Cuál es el concepto de familia del cristianismo? No es una entidad natural para mantener fundamentalmente intereses materiales comunes, sino para el cristianismo el vínculo está basado en valores espirituales. Dice San Pablo, ama a tu mujer como a tu propio cuerpo. Nadie que no sea loco puede no amar su propio cuerpo. Por lo tanto, tu deber hacia tu mujer es amarla de tal manera como si ella fuese tu propio cuerpo, ¿no? Si fueses tú mismo. Para el cristianismo, el concepto de familia, por lo tanto, es una promesa de vínculo espiritual perpetuo e indisoluble. No está justificado para el mantenimiento de intereses materiales comunes, sino para, en todo caso, para proteger los hijos que Dios vaya a dar, sustentado e iniciado en el consentimiento libre. Para el cristianismo, la mujer no podía casarse si no fuese por un consentimiento libre. Nadie podía obligar a alguien a casarse. Desde el principio de la historia de la Iglesia, una de las razones de la nulidad del matrimonio para declarar que no existió nunca sacramento del matrimonio es que no había consentimiento libre. El consentimiento es lo que hace la unión indisoluble. Si no hay consentimiento, no hay sacramento. Y sustentado por la fidelidad y la verdad recíproca, y el control de los deseos depende de ambos cónyuges. Por lo tanto, el concepto de familia del cristianismo
es claramente diferente al mundo de la familia greco-romana. Pero fíjense y reflexionen sobre el tema de algunas de las recientes leyes de matrimonio igualitario. Más allá de que podamos estar en desacuerdo con ese tipo de leyes, de hecho, digamos, si el matrimonio en el Uruguay, si el matrimonio es un contrato civil, cualquiera puede hacer un contrato civil sin necesidad de tener ley de matrimonio igualitario. Pero bueno, ¿sobre qué bases se casan hombres de un mismo sexo y mujeres de un mismo sexo? Se casan bajo un vínculo espiritual, no para mantener intereses materiales, sino porque se sienten un vínculo espiritual mutuo, se conforman como matrimonio igualitario bajo el consentimiento libre y sustentado en la fidelidad y la verdad. O sea que el mismo concepto de matrimonial que subyace a las leyes que han aprobado el matrimonio igualitario, lo han aprobado, pero usando el concepto de familia que acabamos de mencionar. Lo que es diferente es que digamos, se permite una unión, digamos, contrario a la naturaleza humana, ¿verdad? Bueno, eso es un tema que merece un tratamiento especial, pero lo que quiero subrayar es que las mismas leyes de matrimonio igualitario siguen utilizando el concepto de familia como un vínculo de valores espirituales mantenidos, iniciados por un consentimiento libre y sustentado por la fidelidad mutua y la verdad, no el engaño, no el engaño. ¿Me captaron lo que quiero? La procreación y educación. Bueno, eso es otro asunto, pero conceptos cristianos que no están incluidos ahí. Si vamos a la Biblia, leemos y aprendemos cómo se formó la familia. La mujer la hizo mujer, el hombre hizo hombre, y todo lo demás que no está en esa. Claro, pero eso es lo que hace que el cristianismo se oponga al matrimonio entre hombres y mujeres del mismo sexo. Pero lo que quiero subrayar es que el concepto de familia basado en la libertad mutua, en la fidelidad, en el no engaño mutuo y en un vínculo espiritual de ambos, eso es lo que permanece, digamos, aún en las leyes de matrimonio igualitario de los últimos años. Otra idea ética que es aporte del cristianismo a la humanidad es el tema de la libertad y de la igualdad. Obvio que esto está ligado a la dignidad inalienable de la persona, porque la persona es imagen de Dios, y en las divinas personas, para el concepto, el meollo del dogma de la Trinidad está de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en dignidad. No es que haya uno superior al otro. Y segundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son libres en tanto opción para hacer el bien. Estas ideas de la libertad y de la igualdad son ideas antropológicas esenciales para el cristianismo. La igualdad porque Dios es el creador de todo el género humano. El mundo grecorromano no concebía que Dios
un Dios único había creado a todo el género humano, porque habían múltiples dioses, ¿no? Y cada uno de los dioses hacía a sus hijos como se le ocurría, ¿no? Para el cristianismo, Dios es único, ¿no? en su naturaleza divina, tres personas iguales entre sí en dignidad, y que abren la vida y la libertad a todos los seres humanos. La libertad es un atributo del ser humano porque es imagen de Dios. Dice San Pablo en Gálatas: todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo, ya no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo. Es decir, todos tenemos la misma dignidad y las diferencias sociológicas, esclavo, libre, hombre o mujer, son de menor entidad. Hay un fundamento único que es la igual dignidad de todos, ¿no? También en 1 Corintios 12 dice: